empezamos a charlar sobre periféricos. ¿Qué había de periféricos? Bueno, lo que hicimos es muy poquito, charlamos de los teclados, más como es el QWERTY, cómo funcionaba. Es una matriz donde yo cada vez que presiono un botón voy a tener columnas y filas. Esas columnas y filas se traducen en una palabra digital, de acuerdo a lo que yo esté utilizando, ASCII, ABCDC o lo que yo quiera. Generaré una palabra de 8 o 16 bits, 16 bits en el caso que esté utilizando Unicode como en mi configuración, lo cual me va a permitir utilizar alfabetos no latinos. Cuando yo quiero escribir en chino, quiero escribir en ruso, quiero escribir en aquellos tipos de alfabetos que no utilizamos habitualmente, voy a tener que programar mi computadora para que las teclas, en lugar de dar una respuesta en ASCII, den una respuesta en ese otro código Unicode. El keyword es el primero y fue diseñado para las máquinas de escribir y fue diseñado pensando en las letras que había en el alfabeto inglés. Nos hemos adaptado, pero realmente el Unicode tiene como más fáciles de pulsar aquellas letras que son más comunes en el inglés, que la A y la E. Hablamos de los mouse, mecánicos, ópticos, láser y trackball, donde los actuales, dijimos, los que en este momento se utilizan son los ópticos y los láser. Vamos a charlar sobre un temita que me pensé que no sabía que iba en el aire, pero antes de seguir es conveniente hablar un poquito de esto. ¿Qué es el procesador gráfico? Nosotros tenemos como respuesta ante lo que hacemos habitualmente una pantalla. Y en la pantalla tenemos dos tipos de gráficos: aquellos gráficos que tienen poco movimiento, aquellos gráficos que requieren poco trabajo de la máquina, o aquellos gráficos que utilizamos para juegos, y en ese caso requiere una enorme potencia de cálculo. Entonces tenemos algunos gráficos integrados en la CPU, y esos gráficos integrados en la CPU se miden en unas unidades que son los teraflops, y cuántos píxeles pueden manejar. Un gráfico integrado en la CPU manejaría 0,44 teraflops y 9,2 gigapíxeles. Una tarjeta gráfica, y cuando hablo de la tarjeta gráfica, hago la tarjeta gráfica especializada, trabaja habitualmente en estos momentos, es la más potente, Sunderland, en 13,45 teraflops. Fíjense que tiene 25 veces más potencia que el gráfico que está incorporado en nuestro chip, en nuestro CPU. ¿Lo necesitamos? No, habitualmente para las cosas normales que yo utilizo en una computadora no lo utilizo. Sí lo voy a utilizar cuando estoy trabajando o estoy haciendo con juegos, porque los juegos requieren una enorme potencia de cálculo y requieren tarjetas especializadas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En la CPU, es decir, en el microprocesador que tenemos en la máquina, tenemos los normales en este momento, son 8 a 16 núcleos. ¿Qué es un núcleo? Y un núcleo es lo que vimos como el sistema de control al principio del curso. Estos 16 núcleos pueden trabajar en paralelo y pueden estar haciendo 16 cosas diferentes. Realizan una gran cantidad de operaciones a velocidades muy altas y realizan muchos tipos diferentes de tareas. ¿Qué tareas? Y todas las que exija la programación. Entonces yo genero un programa y si bien dijimos que lo que va a hacer es sumar, restar, multiplicar y dividir la CPU en sí, pueden realizar una gran cantidad de tareas y pueden manejar una gran cantidad de periféricos. La diferencia con el chip que tiene la tarjeta gráfica y que se llama GPU es que en este caso, en lugar de tener 16 núcleos, tenemos miles de núcleos, que se llaman stream processors. Son mucho más pequeños y mucho más simples. Y lo que van a hacer es básicamente operaciones con coma flotante. Y la medida que dijimos antes, flop, es esto: ¿cuántas operaciones de coma flotante puede hacer por segundo? Acuérdense,
Un gráfico común puede ser 0,44 teraflop, mientras la tarjeta gráfica hace 13,45 teraflop, una tarjeta gráfica de último nivel, ¿no? Primer nivel. Entonces, me va a permitir hacer una gran cantidad de operaciones en forma simultánea, pero estas operaciones van a ser siempre muchísimo más simples. Entonces, la arquitectura de un CPU, tengo los núcleos, pocos, ¿no? Desde 2 hasta 16 en la actualidad, mientras que en la GPU tendría una enorme cantidad. Cada uno de estos van a ser mucho más simples y van a ser operaciones más acotadas, como dijimos, básicamente de coma flotante. La tarjeta gráfica es una plaqueta que tiene su propia GPU dedicada a esto, tiene su propia memoria, es decir, en el caso, si yo utilizo la tarjeta gráfica integrada en la CPU, integrada en la motherboard, va a utilizar la memoria RAM que vimos, es decir, utilizará la memoria del sistema, mientras que las tarjetas gráficas tienen su propia memoria y tienen memorias muchísimo más rápidas, las DDR6, que no las vamos a encontrar habitualmente en la motherboard común de la máquina. Están conectadas a los buses, a bus PCI generalmente por su velocidad, tienen una alimentación diferente y tienen básicamente grandes disipadores térmicos porque al tener tantos núcleos trabajando y haciendo cuentas simultáneamente, van a generar una enorme cantidad de calor. ¿Eh? Entonces, una plaqueta sería esto, es una unidad de computación, va a tener su propio caché, su propia memoria, y lo que le van a dar es el resultado de una cuenta. El proceso gráfico es del siguiente tipo. La CPU, es decir, la computadora, marca los vértices donde va a estar la imagen. Y la GPU va a calcular el movimiento de esta imagen y lo va a rasterizar. ¿Qué significa? Le va a dar los tonos de color que necesitamos para que el movimiento se gire. Entonces, la GPU le dice el lugar desde dónde se está moviendo el hombro de la persona, por ejemplo, y la GPU calcula el movimiento y lo muestra. Hay por ahí un videíto muy chiquito, muy simple, un par de minutos, que está en inglés, pero que nos va a servir para ver esto. Es decir, en televisión había un programa que era Cazadores de Mitos. Estos cazadores de mitos hacían cosas extrañas y en este caso particular hicieron una presentación para una de las marcas de plaquetas, NVIDIA, para que nos muestre la diferencia entre una CPU y una GPU. Está en inglés, dura un minuto y pico, pero es muy simple de verlo y como siempre, estos hacen explotar cosas cuando corresponde. Entonces, vamos a ver este pequeño video que es de Adam Savage y Jamie Heineman, que reitero, tenían un programa en televisión, ahora hay una continuación que se llama Cazadores de Mitos, y lo que hacían estos explicaban en forma más o menos sencillos, en ese caso explicaban mitos. Entonces, acá está explicando qué es una CPU. Creo que no tiene sonido el video para nosotros. No, no se escucha. Profe, si tiene audio no se escucha.
Bueno, es una demostración bastante cómica de la diferencia en que tenemos entre una CPU y una GPU. La CPU yo la programó y dibujó la cara. Tardó su tiempo, pero yo puedo reprogramarlo sin mayor tipo de problema y hacer caras diferentes, mientras que las GPU trabajan con muchísima más potencia en cosas mucho más simples. ¿No escucharon el video? Bueno, estaba en inglés, no se preocupen, pero el video se pudo ver. Sí, sí, se pudo ver. Sí, Bueno, se entendió el concepto. el concepto es ese. Me pareció más o menos divertido verlo, que todos inconscientes. Una GPU es algo que va a hacer una programación, mientras que la GPU es capaz de hacer una enorme cantidad de cálculos simultáneamente, pero mucho más chicos. Fíjense que en un caso particular tiraban bolitas de pintura. Las bolitas de pintura tenían una estructura fija, no podían moverse, mientras que en la CPU sí podía moverse y se va a mover de acuerdo a la programación que yo genere. A ver, el chat. Bueno, igual si después alguno lo quiere ver en el PowerPoint está la dirección física y pueden bajarla. Pero me pareció una demostración muy física de la diferencia entre una CPU y una GPU. Entonces, sigamos con esto. Entonces, uno de los problemas más grandes que tienen estas plaquetas es disipar el calor. Porque si en una computadora común que tengo 12 núcleos, la computadora puede llegar a 80 o 90 grados sin ningún tipo de problema. Esto se potencia y mucho con las plaquetas cuando hay varios miles de núcleos trabajando simultáneamente. Entonces, una cosa muy importante en esto son los disipadores que llevan las plaquetas. El más común es es el de flujo, se llama flujo vertical, tiene un par de ventiladores que me extraen el calor. Existen los tipo blower que ya son muy viejos, ya no se encuentran, que tienen un solo ventilador y que, como vemos, toda la estructura está mucho más cerrada. Cuando la plaqueta es muy potente, ya requiere refrigeración líquida. ¿Qué significa? Ahí tengo un radiador que me va a extraer el calor, voy a tener un ventilador, un líquido que transmite el calor al ventilador de acá, al radiador que está acá, y con este radiador voy a disipar el calor. Mandaré el líquido caliente, una vez que pase por el radiador, volverá al líquido frío. Son muy específicos, son muy caros, pero están asociados con plaquetas que evidentemente requieren, por la potencia de cálculo que están haciendo, disipar una gran cantidad de energía. Existen los pasivos para plaquetas más simples, que son como los disipadores de calor que vemos habitualmente en la CPU, donde estos es una enorme superficie, es decir, estas aletas implican que tengo una enorme superficie en contacto con el aire, está todo pintado de negro, con lo cual es el mejor tipo de disipador, toma calor, lo extrae. En este caso, más que refrigerarlo, extrae el calor de la plaqueta. Al tener esa cantidad de núcleos y poder hacer una enorme cantidad de cuentas, esto también se utilizan, o adaptaciones de estas plaquetas, se utilizan para lo que se denomina minar bitcoins, es decir, minar monedas digitales, monedas virtuales. Es una aplicación específica de esto que en este momento tiene bastante auge acá en este momento en Argentina. ¿Cuánto puede costar una plaqueta de este tipo? Y mucha plata. Es decir, una plaqueta potente, una plaqueta que, como dijimos, estaba en los 15 teraflops, puede costar en este momento en Buenos Aires del orden del $1.000.000, una cosa por el estilo, puede costar 3 o 4 mil dólares en Estados Unidos. Son muy específicos, habitualmente los necesitamos cuando estamos haciendo juegos de mucha velocidad,
para el uso habitual que uno le da a la computadora, que es hacer gráficos o hacer cosas en movimiento, no son necesarios. La diferencia, acuérdense de esto, es decir, cuando yo estoy en un juego, la computadora debe calcular el movimiento, porque el movimiento va a depender de las órdenes que yo le dé a la computadora, mediante un joystick o lo que sea. Si yo estoy pasando una película, la computadora no calcula el movimiento. La computadora lo único que hace es muestra el movimiento que fue hecho en otro lado. No hace ningún cálculo, solamente me presenta una pantalla. Esa es la diferencia tal vez más grande. Las GPU, las plaquetas de esto, me permiten calcular movimientos. Las comunes me permiten mostrar videos sin ningún tipo de problema. Monitores, que va a ser en definitiva el resultante, lo que nosotros vamos a ver. El monitor o pantalla de la computadora tiene una interfaz que muestra el procesamiento de lo que se hizo en la CPU o el procesamiento que se calculó en la GPU. Hay muchos tipos de proyectores, o ha habido muchos tipos en función del tiempo. Los primeros eran esos tubos de rayos catódicos, o CRT, que son esos, todos hemos visto uno de esos viejos televisores muy voluminosos. Eso migró, basó en pantalla de plasma. De la pantalla de plasma se evolucionó a la pantalla de cristal líquido o LCD, y las actuales más comunes son las pantallas de LED. Que es un LED, es un semiconductor al cual cuando yo entrego energía, brilla con un color determinado, de acuerdo a al diseño del LED, brillará con colores rojo, verde, magenta, negro, blanco, lo que ustedes quieran. Entonces, lo importante en esto es ver qué parámetros me permiten a mí definir una pantalla. Entonces, el píxel es la unidad mínima representable en un monitor, es el punto mínimo que yo tengo en un monitor. Y el tamaño del punto va a depender de la tecnología. El dot pitch es el tamaño del punto, varios puntos me van a generar un píxel. Los más comunes, los que estamos utilizando en este momento, son de menos de 0,2 milímetros, que es el tamaño mínimo practicable. 0,21, están en 0,18 en este momento. Y el tamaño del punto va a depender básicamente de la distancia a la cual yo vea la pantalla. Más de esto en un segundo. El área útil es el tamaño de la pantalla, y que no siempre coincide con el área real. El tamaño se mide en la diagonal de la pantalla. Cuando yo hablo de una pantalla de 20 pulgadas, estoy diciendo la distancia que va desde este punto hasta, perdón, entre, a ver, no, así, entre estos dos puntos. Bueno, los puntos de los extremos. La diagonal. Las pantallas las voy a medir. Cuando hablo de una pantalla de 20 pulgadas, estoy hablando de una pantalla que tiene 20 pulgadas entre extremos, no en el ancho ni en el alto. Voy a tener, bueno, como dijimos, el ancho de banda, que es la frecuencia máxima que es capaz de soportar el ventilador, el monitor. ¿Por qué? Porque cuando yo mando información a un monitor, se tiene en cuenta lo siguiente. El ojo humano ve cualquier movimiento superior a 10 décimas de segundo, es decir, algo que se mueva más rápido que 0,1 segundo, es muy difícil de ver por el ojo. Entonces, todas las pantallas van a tener alguna forma de reflejo. La imagen se va a regenerar permanentemente. Habitualmente, en los monitores que utilizamos comunes, la imagen se regenera
50 veces por segundo, 50 o 60 veces por segundo. Esos son los hertz que uno le pone cuando configura una pantalla. Una pantalla de juegos se regenera un poco más, se regenera algo así 90 veces por segundo. El hertz es la cantidad de veces por segundo. Hertz es ciclos por segundo. El hertz es las veces que se refresca la pantalla. Y va a tener dos refrescos, verticales y horizontales, para generar la imagen. Reitero, en pantallas normales, si nosotros regeneramos la imagen 50 veces por segundo, el ojo va a ver que la imagen está fija. Si aparte de eso hay movimientos mucho más violentos, como podría ser un juego, voy a necesitar más velocidad de refresco, porque es capaz que hay movimientos que son más rápidos. En ese caso, una plaqueta de video para juegos regenera la imagen unas 90 veces por segundo. Y tenemos blindaje, porque esto es un sistema electromagnético y puede generar algo. Las de LED no generan nada, pero los primeros, los de rayos catódicos, generaban grandes campos electromagnéticos, por lo cual los televisores tenían que estar blindados para que no haya interferencia eléctrica, ni esa interferencia eléctrica nos la comamos nosotros, ni generara ruidos en elementos cercanos electrónicos. A ver. La definición de las pantallas, sí, bueno, son permanentes. Las primeras que hubo eran las CGA, que tenían 320 filas, 200 columnas, y estamos ahora en 2560 por 2048 y más todavía. Cada una tiene un nombre específico, CGA, VGA, las más comunes. Estas, por ejemplo, son las definiciones que tenemos en los cañones que hay en la facultad para proyectar, las más comunes. Y va a depender, como dijimos antes, de la distancia a que estemos mirando. Si yo estoy mirando muy cerca de una pantalla VGA, voy a ver los píxeles. Si yo estoy mirando a 5 metros de distancia, voy a ver que la imagen es una sola, que no hay diferencias. Las relaciones hay una relación de aspecto, porque depende de las resoluciones que tenga horizontal y vertical, depende de la cantidad de líneas horizontales y verticales que tengan. 4,3 en VGA, en Super VGA también 4,3, sí con 4 en XVGA, que XVGA tiene 1280 líneas horizontales y 1024 líneas verticales. Es decir, cada una tendrá su propia resolución y tendrá un tamaño ideal de pantalla. Entonces, cuando yo compro un monitor, lo que tengo que fijarme es qué tipo de resolución va a tener, porque eso me va a dar el tamaño de la pantalla. Si yo tengo una pantalla para XGA, y va a ser más difícil meterle un XVGA. ¿Por qué? Porque voy a perder información. Las resoluciones actuales, las que vamos a encontrar en este momento en el mercado, son para monitores comunes de video, de televisión, es esta, 1920 por 1080. Mientras que ya están cada vez más, digamos, más usuales, lo que denominamos 4K. Para proyectores de cine se utiliza uno que se llama 4K, y ese mismo 4K a veces se habla, es un nombre comercial, para televisores y monitores. Hay una pequeña diferencia entre uno y otro, sobre todo en estas líneas, pero estos son los que se utilizan más normalmente. Esta 1080 para monitores de computadoras, estas UHDB o 4K de televisores, y esto es lo que se utiliza en cinematografía cuando alguien está filmando en alta resolución. En muy alta resolución está 8K, se puede filmar, pero es difícil conseguir un televisor que se pueda ver en esa. Reitero, hay muchas y son todas compatibles, y uno puede modificar la resolución cuando configura la pantalla. Las más comunes son esas.
Existen por ahí las de 2K y también ese tipo. Y va a tener mucha importancia a la distancia a que nosotros veamos la pantalla. Cuanto más cerca veamos la pantalla, mayor definición y menor tamaño del píxel y del pitch necesitamos. La resolución de 4K, digo, DCI, esta es la norma, DCI 4K, se utiliza en cine digital y en infografía, y la relación para poder verla bien en un monitor es 17:9. 17 es el tamaño horizontal, 9 el tamaño vertical. Siempre que mi monitor tenga esta definición, voy a ver toda la pantalla entera. Si yo tengo un televisor que tiene 16:9, voy a necesitar voy a necesitar que me transmitan con menor resolución que la anterior. Y esta es cómo se ven las pantallas, un grafiquito de si yo tengo una resolución de 720, de 1080, de 2K o de 4K, Ultra HD o 4K. Esto es lo que nos va a permitir, si yo tengo una pantalla de 4K y pongo 720, una resolución de 720, solamente voy a ver en este pedacito de la pantalla o un pedacito de este tamaño. Y a medida que yo vaya aumentando la resolución, voy a ir viendo cada vez más con 4K, en este caso de la pantalla completa. Entonces, acá les puse las normas, los estándares. Fíjense, cada uno tiene sus normas diferentes. Esto es para que tengan idea de la cantidad de estándares que hay y el nombre con que se lo conoce. Reiteramos, y la relación ancho y alto. Reiteramos, los que se utilizan son los 1280 y 4K en la actualidad, pero existen todas estas. Entonces, cuando uno compra un monitor, tiene que tener muy en claro qué norma es la que utiliza. ¿Cómo es una pantalla de rayos catódicos? Una pantalla de rayos catódicos, reitero, esos televisores muy viejos, empezaron con los de blanco y negro, que seguramente no conocen, pero si no con los de color, y todavía hay algunos sueltos por algún lado, lo que va a tener es una bobina muy fuerte que va a dirigir un haz de electrones. Esos haz de electrones van a golpear en una pantalla. Esa pantalla es una pantalla de fósforo. Entonces, yo le voy a pegar un electrón a un fósforo particular, a un fósforo que me dé un color azul, o uno que me dé un color verde, o uno que me dé un color magenta, y así voy a armar el conjunto de colores. Pero voy a tener una enorme bobina, que se llamaba yugo, que me va a orientar un flujo de electrones que van a golpear contra una pantalla de fósforo. Problemas de el fósforo es un elemento altamente contaminante. Uno no puede, el fósforo aparte tiene una determinada cantidad de vida útil. Cuando se acaba la vida útil del fósforo ya no tengo más imagen. Desechar estos monitores requieren un problema, hay que llamar dentro de la municipalidad de cada uno cómo puedo deshacerme de sistemas riesgosos. Entonces habrá algún lugar donde enterrarlos, se retiran específicamente. Digamos, son complicados, son venenosos, no conviene andar manipulándolos demasiado. Uno de los problemas es que esta zona es todo vacío, con lo cual si se rompía la pantalla volaba fósforo por todos lados. La pantalla era muy gruesa y como es un elemento de mucha potencia, generaba mucho ruido electromagnético, con lo cual requerían blindajes muy potentes. Reitero, son muy poco comunes en este momento, se reemplazan por pantallas digitales. Esto es de la época de la televisión analógica, pero todavía las podemos ver en algunos lados. ¿Qué es una pantalla de plasma? Como en esto dijimos que teníamos puntos de fósforo, en las pantallas de plasma voy a tener lo mismo, pero con unas especies de burbujitas de gas que cuando le impacta un electrón de alta energía,
ese gas se transforma en plasma y el plasma genera un tipo de color. Entonces son muchas celdas diminutas que tienen una mezcla de gases nobles, normalmente neón y xenón, y que se transforman en plasma en el momento que le impacta un electrón. También, como corresponde igual que el otro, en estos, yo lo que tenía era un barrido permanente por toda la pantalla, un barrido que habitualmente era de 60 ciclos por segundo, una cosa por el estilo. Que reitero, al tener ese barrido de 60 ciclos por segundo, mi ojo veía como que la pantalla estaba estable, pero en realidad no estaba estable, sino que tengo un barrido. Y si han visto por ahí alguna de esas películas de culto, películas muy viejas, que cuando mostraban un televisor, mostraban que el televisor tenía una raya que se iba moviendo, una raya gruesa que se iba moviendo. Bueno, eso es porque la velocidad de filmación, que es de 25 cuadros por segundo, era diferente a la velocidad de transmisión de la imagen en el televisor, que es de 60, y yo podía ver cómo iba variando. La parte de arriba era la que se estaba generando y la parte de abajo la que ya estaba generada y se iba a reescribir. Bueno, el mismo problema con las pantallas de plasma. Las pantallas de plasma son muy buenas, tienen muy buena imagen, son más pesadas y lo que voy a tener es lo mismo. Voy a tener una celda de gas que cuando impacto con un electrón me va a dar un color. Muchas de estas, miles de estas, hacen una imagen. Un LCD, que ya son mucho más actuales, que sí los tenemos permanentemente, lo que van a tener es una iluminación externa y una iluminación que habitualmente será de LED, y voy a tener unos filtros que me van a dejar pasar uno u otro color. Entonces, lo que voy a tener son filtros que se denominan polarizantes. El filtro polarizante me deja pasar la luz en un solo sentido, o sin ángulos, sin difusiones. Cuando yo le meto un filtro polarizante, lo que logro es que pase una determinada luz, un determinado color, y eso es lo que yo voy a ver en la pantalla. Los filtros son los colores básicos, rojo, verde y azul, o magenta, verde y azul, que son los que, de acuerdo a cómo yo los vaya polarizando, me van a permitir que en la pantalla se vea una imagen de diferentes colores. Los actuales, a ver un segundito, los actuales son de LED, que es la tecnología que tenemos en este momento en boga, porque es una tecnología mucho más limpia, es una tecnología muchísimo más durable, es una tecnología desde el punto de vista electrónico mucho más simple que los LCD o de plasma. Pero también tengo muchos tipos de LED y voy a tener muchos tipos de resoluciones. De acuerdo a qué es lo que haga, será la resolución que yo voy a necesitar. Las pantallas de LED, que también no las pantallas, no los monitores de televisión, sino las pantallas que utilizo para hacer cartelería, también tienen diferentes tamaños y lo que van a tener es, de acuerdo al tamaño del píxel, fíjense que acá tengo un pitch, el tamaño mínimo son 3,9 milímetros y la distancia óptima de visión es mayor a 3 metros. Y en este caso que tengo un pitch de 10 milímetros, el punto mínimo, la distancia óptima de visión va a ser 4 metros. Distancias menores a estas van a hacer que yo vea los puntos, no vea la definición. Si yo soy más de 4 metros en este tipo de pantalla, voy a ver óptima la imagen. Y esto, para una computadora, es exactamente lo mismo que tener un monitor. Lo único que requerirá probablemente es trabajar con más potencia. Pero yo puedo tener salida LED, un monitor, o puedo tener una pantalla de este tipo. Entonces hay una distancia mínima de visualización que es de acuerdo al tamaño del pitch recomendado. Tengo una distancia de 2 a 10 metros de acuerdo al tamaño mínimo de la pantalla. Y tengo
acá es otra igual a la anterior. De acuerdo al tamaño voy a tener el pitch recomendable. Bueno, lo mismo. Acá tenemos una pequeña infografía que nos muestra cómo son las tecnologías que vamos a necesitar. Reitero, la más usual hasta este momento es el LED, porque tiene muchísimo más funcionamiento. Fíjense que un tubo de rayos catódicos, estos televisores grandes tenían 20.000 horas de funcionamiento constante, este tiene 100.000 horas. Los LCD tienen del orden de los 60.000 horas de funcionamiento. El LED tiene la ventaja que es más liviano, es más delgado, consume mucha menos energía, emite menos calor, son más amigables con el medio ambiente. Uno habitualmente cuando cambia el monitor tiende a comprar un monitor de LED porque evidentemente funcionan y son mejores. Acá les puse un pequeño gráfico de cómo son los valores del monitor, es decir, el contraste, el brillo, el color, los detalles, las áreas cerradas. Evidentemente el que más gana es el 9, el LED, que supera a los anteriores. Lo cual no significa que los anteriores no andan. Si yo tengo un monitor o un televisor de plasma que está funcionando, no lo voy a cambiar porque no sea lo más eficiente de este mundo. Lo voy a utilizar hasta que se desgaste. O hasta que cambie la computadora y la computadora me dé una salida gráfica que ese monitor de plasma no acepta. Pantallas táctiles de uso total y absolutamente diario, dado que nosotros trabajamos con pantallas táctiles habitualmente en el celular. También hay pantallas, hay monitores, pantallas táctiles, pero en este momento por razones de costo son poco conseguibles y no son muy conseguibles en la Argentina, o cada vez cuesta más conseguirlas. Tenemos dos grandes tipos de pantallas táctiles, las resistivas y las capacitivas. Las resistivas son aquellas que son muy duras de hacer andar, que yo tengo que presionar bastante, mientras que las capacitivas son las que tienen habitualmente los celulares. La diferencia está en que las resistivas tienen un montón de, tienen una pantalla adelante y atrás tienen puntos de resistencia. Entonces, lo que va a hacer cuando uno toca es calcular la resistencia, el sistema, ¿no? Por supuesto, va a calcular la resistencia desde el punto que yo estoy tocando hasta los extremos. Y eso va, si yo calculo la distancia que hay desde este punto, acá, acá, acá y acá, puedo ubicar el punto perfectamente en la pantalla. En el caso de las resistivas, estas resistencias son fijas. Entonces voy a calcular la sumatoria de estas resistencias. En el caso de las capacitivas, se da un fenómeno diferente. Cuando yo toco una pantalla capacitiva, en realidad estoy apoyándome en masa, es decir, yo estoy apoyado en algún lugar. Entonces lo que voy a hacer es cerrar el circuito entre el punto de medición y el punto en que yo estoy tocando. Las pantallas capacitivas requieren mucho menos fuerza o menos acción para hacerlas funcionar. También son un poco más débiles que las resistivas. Si ustedes vieron, van a un restaurante y en el restaurante va el mozo y toca una pantalla para pedir la comida o hacer la adición y demás, esas en general son resistivas porque son más rígidas que estas, son más duras. Y la capacitiva tiene un problema que es que requiere que yo tenga el dedo para hacer cerrar masa, con lo cual depende al tipo de piel que uno tenga, puede ser que la piel sea muy seca, por ejemplo en mi caso, entonces a veces cueste mucho que la pantalla capacitiva acepte el valor de donde yo estoy tocando, o que por ejemplo si uso un guante no pueda utilizar la pantalla porque el guante es un aislante, entonces no hago masa y la pantalla no se entera de que la estoy tocando. Hay guantes especiales para utilizar con pantallas de este tipo, que son guantes
que sí cierran el circuito, son guantes conductores. No es lo común, no son las más comunes, pero lo que sí podemos decir que las pantallas capacitivas son las que tenemos habitualmente en nuestros celulares y se logran midiendo la capacidad que hay desde este punto hacia los extremos de vuelta, igual que el otro, igual que la resistiva, nada más que con valores de capacitancia. Tienen un campo eléctrico, entonces yo cuando presiono se cierra el campo eléctrico y se arma un valor de capacitancia hacia los extremos. Hay otras pantallas que no son tan comunes, que son de uso muy específico, que son las ópticas, tienen algún tipo de luz. Entonces cuando yo toco voy a tener una luz y unos sensores ópticos que van a medir el reflejo de esto y me van a ubicar. Y otras que son infrarrojas, es decir, hay unas que tienen luz, otros tienen LEDs infrarrojos acá en los costados, y cuando yo presiono en un punto, el LED que está acá, no recibe imagen y puede definir, porque voy a definir con este LED que no recibió imagen y con este otro LED que no recibió imagen, el punto donde está mi dedo apoyado. Y acá llegamos al final del curso.